Bueno, buen día. Estamos oficialmente iniciando esta clase del 8 de junio de 2026, donde vamos a tratar este tema, que como ya les comenté previamente, es una clase especial dentro del contexto del programa en general de economía urbana, donde abordamos la cuestión del urbanismo, de la economía urbana y del urbanismo desde la perspectiva de género. Y buscando, intentando conectar, vamos a ver si lo logramos, el tema de urbanismo y economía de género, o economía urbana de género, para ser más precisos, con las ciudades creativas, que es el tema que estamos desarrollando en las últimas clases. Entonces vamos a ver cómo esas cuestiones de ambiente cultural, que son tan importantes en las ciudades creativas, conectan directamente con y demandan también ciertas transformaciones de las ciudades desde la perspectiva de género. Bueno, vamos a comenzar entonces. eh, yo me retiro del aula desde el punto de vista de la perspectiva que yo tengo de ustedes. Voy a la presentación, sigo en contacto, pero como siempre, cualquier duda me paran, cualquier interrogante, cualquier aporte, obviamente se desmutean y hablan directamente. Entonces, para darle más precisión a nuestro título, Urbanismo con perspectiva de género, y un subtítulo que es bastante revelador, que dice de lo androcéntrico a lo creativo, la seguridad y el cuidado como catalizadores de la atmósfera urbana. Antes de ir más en cuestión, les cuento por qué nace en mí esta necesidad de incorporar estos temas a la materia, cuando de hecho no hay ninguna obligación para hacerlo, porque yo entiendo que en toda esta cuestión de la perspectiva de género, vamos a admitir a alguien, admitimos a Nachito. Bienvenido, Ignacio. Bueno, llegaste justo cuando estamos empezando. Entonces les decía que considero que desde la economía urbana, del urbanismo, que ahora vamos a definir con un poco más de precisión, podemos hacer una cantidad de aportes, soluciones prácticas a problemas concretos para que mejore sustancialmente la calidad de vida en general de todas las personas, pero en particular de esos colectivos o de las mujeres que están involucrados en esta perspectiva de género. Desde mi punto de vista, y en esto soy bastante crítico respecto a ciertas narrativas y discursos contemporáneos, es necesario pasar de la esfera de las normas y la pedagogía respecto a estos temas a cuestiones más prácticas que resuelvan en sí mismos esos problemas. Y ahí hay una cantidad de aportes que puede hacer el urbanismo, la economía urbana, la sociología urbana, pero fundamentalmente el urbanismo, para resolver estos problemas, estos conflictos, ¿no?, que son tan graves, ¿no?, y que atentan fundamentalmente contra la calidad de vida y los proyectos de vida de todas las personas, ¿no? Entonces, alguien me dijo algo por aquí, esperen un segundito que volvemos. No hay ningún problema, Ignacio, llegaste justo a tiempo. Bien. Vamos, como siempre, tenemos que preguntarnos por algunos conceptos, ¿no? Yo estoy hablando aquí del urbanismo, lo hemos utilizado algunas veces durante las clases previas, durante este cuatrimestre. Vamos a dar un poco más de precisión, porque el urbanismo tiene muchos puntos de contacto, la economía tiene vínculos con el urbanismo, somos disciplinas de algún modo complementarias, pero necesitamos definirlo un poco más, ¿no? Entonces, decimos que el urbanismo es la disciplina que se dedica al estudio, planificación y diseño de las ciudades y el territorio habitado. Es una disciplina fundamentalmente planificadora. ¿Y qué es lo que planifica? Ciudades. Organiza de algún modo todo lo que está incluido dentro de una ciudad, edificios, puentes, viviendas, fábricas, centros comerciales, en el territorio. Y es una disciplina relativamente nueva, quizás de las más nuevas dentro de las ciencias sociales, aparece en el siglo XIX, por la necesidad de transformar las ciudades industriales, de hacerlas más habitables, de mejorar la calidad de vida, el medio ambiente, y sobre todo tiene un gran auge desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, obviamente por razones eminentemente obvias, que es la destrucción que generó la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de reconstruir las ciudades,
a partir bueno, de lo que había quedado de ella, de muy buena parte de las ciudades europeas, ¿no? El objetivo principal, como les decía, es organizar el espacio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, gestionando aspectos como la vivienda, el transporte, los servicios, los espacios públicos. Cada vez que se habla de estos temas y los déficits que puede tener una ciudad en estos temas, estamos hablando de la necesidad de intervenir desde una perspectiva urbanística, el urbanismo como una disciplina científica. Y tradicionalmente se enfocó en la eficiencia económica y la infraestructura. Así nace, ¿no? Bueno, cómo hacer más eficientes económicamente las ciudades, cómo dotarlas de infraestructura. Y su misión central, como es una intervención sobre la realidad urbana para orientar su transformación. Cuando interviene el urbanismo como una disciplina, lo hace buscando un sentido para el desarrollo de las ciudades. En general, el desarrollo no se trata de generar cosas, dispositivos, infraestructuras y demás, sino también darle un sentido a lo que se quiere desarrollar, ¿no? En este caso, las ciudades. Bueno, eso es el urbanismo. Entonces, sabemos que es una ciencia aplicada, que está también en relación, y sus trabajos se combinan también de una perspectiva interdisciplinaria, colaboran en la geografía, la arquitectura, la economía, la historia, la arqueología, son partes del urbanismo como una ciencia aplicada, ¿no? Es una ciencia que tiene un carácter teórico, pero también fundamentalmente ese conocimiento teórico aplicado, es decir, no se puede hacer urbanismo solamente para generar un artículo académico, un libro teórico, sino que se busca siempre la aplicación de esos conocimientos teóricos en la ciudad. Y cómo se traslada ese conocimiento teórico a la ciudad, a la realidad de la ciudad, es a través del planeamiento urbano, de la planificación urbana. Como decimos aquí, es el instrumento que nos va a permitir ordenar físicamente el espacio a través de un conjunto de planes, proyectos, técnicas que establecen el uso del suelo y la disponibilidad del mismo para crecer. Es una definición típica de planeamiento, de planificación urbana. Eh, ¿Cómo vamos a disponer cada elemento de la ciudad en el espacio? Y para eso se requiere una planificación, para resolver problemas del presente y anticipar problemas o resolver problemas del futuro, ¿no?, que se pueden dar por el propio desarrollo de las ciudades. Y ahora, otro elemento, otra cuestión que tenemos que definir, porque hablamos de ciudades, de urbanismo y perspectiva de género. ¿Qué es perspectiva de género? Bueno, en principio la perspectiva de género supone no solamente a las mujeres, integrar a las mujeres en cualquier tipo de reflexión o acción, sino también otros colectivos, como sabrán ustedes, mujeres en todas sus diversidades, y género, transgénero, con discapacidades de diferentes etnias, clases, edades. Otras diversidades, o como se llama ahora también disidencias sexuales y de género, acá entran los colectivos conocidos como esta sigla, ¿no? O están en boga hoy, que es LGTBIQ+, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, intersexuales, queer, no binarios, bueno, hay infinidad. Y también una reflexión en torno a la práctica de los varones, las masculinidades. Como decimos aquí, también se analiza cómo la rigidez de los roles de género limita a los varones y cómo la masculinidad hegemónica genera violencia y perjuicios. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, incluimos estos colectivos o estas perspectivas respecto a ciertos grupos, ¿no?, colectivos. Esto para que nos quede claro qué es urbanismo, qué es perspectiva de género y cómo los vamos a combinar en esta clase y en buena parte quizás de la siguiente. Entonces, para darle más definición a la perspectiva de género, es una herramienta analítica que permite entender y visibilizar las diferencias y las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres y otras identidades. Correcto. ¿Cuál es el fin de la perspectiva de género? Bueno, justamente es ver cómo el género, entendido como una construcción social, impacta la vida, las oportunidades y las experiencias de las personas. ¿Para qué se utiliza? Para identificar y corregir inequidades.
y discriminaciones, promoviendo la igualdad real en cualquier ámbito de la planificación, la política o la sociedad. Esto es muy importante porque justamente se relaciona con lo que les comentaba al principio, que desde la economía urbana, desde el urbanismo, desde esta perspectiva, podemos resolver muchas inequidades y discriminaciones. Es el grave problema, porque uno puede tener normas, puede generar conciencia, puede realizar toda la concientización posible en torno a estos temas, pero si no se organiza la vida cotidiana a partir de la vida en las ciudades, que fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde se desarrolla mayoritariamente la vida, ¿no? Nosotros vivimos en ciudades, mayoritariamente en ciudades, bueno, no se pueden resolver de fondo esos conflictos, esos problemas. Entonces, esos problemas que son inequidades, discriminaciones y demás. Y obviamente, si no resolvemos las inequidades, las discriminaciones, no nos ponemos en un plano de igualdad real. Eso todo queda en el relato, mera discursividad. Y tenemos por aquí alguien que quiere ingresar o comentar algo. Esperen. Ah, bien. Vamos a admitir a Sofía. Vamos a admitirla. Ahí está. Entonces, en la práctica, también esto es muy interesante, hay un término muy en boga hoy que es el interseccionalidad. No sé si lo habrán visto en alguna materia de la universidad, ¿no? ¿Han escuchado hablar de interseccionalidad en alguna materia de sociología? Bueno, ustedes me decían que no le han dedicado demasiado tiempo a este tema, ¿no? En la universidad respecto a las cuestiones de género en algunas materias, ¿no? Pero esto tuvimos una conversación en la primera clase que nos encontramos en este cuatrimestre, creo que era Antonella, que decía que había visto una materia, o ella había cursado una materia de economía de género, algo así, o economía feminista. Pero este es un término también muy afín, que es el de interseccionalidad, que es un enfoque que reconoce que la experiencia de la discriminación no solo se debe al género, sino también al género combinado con otros ejes de opresión, ¿no? De subordinación, como la clase social, la etnia, la edad, la discapacidad. ¿Mm? Para ponerlo con un ejemplo, imagínense ustedes sacando de Argentina, ¿no? Una mujer negra en Estados Unidos, una mujer negra o afroamericana, lesbiana y pobre, es un caso de interseccionalidad. Sufre la discriminación, la inequidad, la subordinación en todas esas dimensiones, ¿verdad? No solamente por género, sino también por etnia, por condición social. Eso es la interseccionalidad. Y en esto también es interesante recuperar lo que pudo brindar la economía urbana y el urbanismo para resolver situaciones de interseccionalidad, ¿no? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? ¿Les resulta familiar o no? Díganme. Sí, sí, hasta ahora vamos bien, profe. Bueno, bien. No sé si les resulta familiar o lo han escuchado en otras materias esto. No, lo que dijo usted sobre la interseccionalidad, no, Bien. la verdad no. Bueno, acá lo tienen también, ¿no? Es una forma de combinar el tema de género con otras dimensiones, como decíamos recién, de clase social, etnia, edad, discapacidad. Sumemos el caso, mira, justamente de edad. Una mujer afroamericana, lesbiana, pobre, eh, anciana, y encima que tiene algún tipo de discapacidad. Ahí tiene la interseccionalidad completa, no le falta nada, ¿no? Pobre persona. Pero bueno, ese es el criterio, ¿no? Y la ciudad ha sido siempre un ámbito donde buena parte de estos ejes de opresión o de subordinación o de dominio se han atemperado al menos, temperado justamente porque la ciudad, como espacio de libertad, históricamente, ya lo habíamos visto esto en la primera parte, tiende a reducir, ¿no? Esas diferencias. En una ciudad bien construida, bien pensada, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué es importante la integración de la perspectiva de género en el diseño de las ciudades? Vamos a introducir acá otro concepto, otra noción que es el modelo androcéntrico, que también circula
en todos los debates en torno al feminismo y a estas cuestiones, ¿no? El diseño tradicional de las ciudades se ha basado en un modelo androcéntrico. ¿Qué quiere decir androcéntrico? Muy sencillo, centrado en el hombre, en el varón, ¿no? Priorizando el momento pendular del trabajo remunerado sobre la vida cotidiana y las tareas de cuidado. Vamos a aclararlo muy bien porque vamos a recuperarlo también sobre el final de esta clase y en la próxima, cuando veamos los casos particulares, el análisis de casos aplicados a municipios del sur de Gran Buenos Aires. Buena parte de la vida productiva de las personas se realiza entre el trabajo y el hogar, la residencia. Entonces, eh, las ciudades se han construido por cuestiones de fuerza mayor, digamos, porque así era el vínculo laboral con las personas que trabajaban en esas ciudades, entre un movimiento, como dice aquí, pendular, que iba del trabajo, un trabajo remunerado, la fábrica, la oficina, al hogar, en momentos en que buena parte de ese trabajo remunerado lo realizaban los jefes de familia que eran varones. Bien. Y no se priorizaba en la vida cotidiana lo que llaman las tareas de cuidado, porque las tareas de cuidado quedaban a cargo de las mujeres en el ámbito del hogar, del cuidado de los niños, del cuidado del ámbito hogareño. Bien, de este enfoque de perspectiva de género, esta visión genera desigualdades, porque no contempla las necesidades de la mayoría de la población, fundamentalmente a partir del momento en que la mujer, sobre todo esto en los años 50, 60 del siglo pasado, se libera, rompe la estructura fundamentalmente funcional de su trabajo, que era el cuidado, las tareas de cuidado en el ámbito hogareño, y ingresa al mercado laboral, ¿verdad? Entonces, esas ciudades, ese desfasaje que había entre una ciudad construida, priorizando la movilidad del hombre que iba como jefe de familia de su casa al trabajo, bueno, ahora tienen que incorporar también a las mujeres que se incorporaban al mercado laboral. Entonces, la perspectiva de género es crucial para visibilizar cómo el espacio excluye, limita la autonomía y expone a inseguridades a mujeres y diversidades. Son necesarias, en este caso, políticas urbanas que corrijan estas inequidades, creando ciudades seguras, accesibles y que socialicen el cuidado. Obviamente, aquí hablamos del cuidado no solamente en el ámbito restringido del cuidado de los niños, de las personas mayores en el ámbito hogareño, familiar, sino también del cuidado ya en el tránsito por la ciudad, ¿no? Bien. El objetivo final es un desarrollo urbano más justo, equitativo para todos sus habitantes. ¿Ven? Esto es importante también, porque no solamente se dirige a mejorar la vida de los grupos objetivos, las ciudades, de las mujeres en las ciudades, o los otros grupos que veíamos desde la perspectiva de género que integran estos colectivos, sino que es el beneficio general para todos, ¿verdad? Redunda en una mejor calidad de vida para todos los habitantes, todas las personas. Entonces, un recordatorio histórico. ¿Dónde nace esta cuestión de el origen de las luchas feministas y el diseño y la experiencia de las ciudades? Bueno, ustedes se acuerdan del Me Too, ¿no? El movimiento de mujeres, ¿no? Que cobró cierta vigencia de hace unos años a esta parte. Bueno, eso tiene su origen también en ciertos conflictos que se dieron eminentemente en el ámbito urbano. El urbanismo no es neutro, decimos, las ciudades fueron históricamente diseñadas priorizando la esfera productiva masculina. Conclusión de lo anterior. El origen de las luchas feministas está íntimamente ligado a los espacios urbanos, como decíamos recién. El feminismo nace en el ámbito urbano, tenlo presente eso. Y a principios del siglo XX, las demandas de las obreras textiles en la metrópolis, en Chicago, Nueva York, trajeron como consecuencia un hecho histórico muy, muy famoso, muy trascendente, que fue el incendio en 1911 de una fábrica textil en Nueva York,
una fábrica que estaba ubicada en un edificio, varios pisos. Eso ocurrió el 25 de marzo de 1911, por eso el movimiento se origina, el Me Too contemporáneo, en esa fecha, ¿no? Eh, y, y de ahí viene el color morado. Miren, una anécdota interesante. ¿Saben por qué viene el color morado del Me Too y del movimiento feminista actual? Porque en esta fábrica textil, en el momento del incendio estaban teniendo telas de color morado. Y el humo que salía del incendio, donde murieron cantidad de mujeres, no solamente mujeres, hombres también, ¿no? Pero fundamentalmente el trabajo textil en esta fábrica, como muchas otras, estaba, era mayoritariamente femenino, por condiciones de laburo mismo en sí mismo, ¿no? Del manejo de las telas, el cuidado, y porque eran los que menos salarios pagaban también, vamos a ser honestos en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahí entonces nace justamente en una ciudad, ¿no? En una ciudad este, arquetípica del desarrollo capitalista de principios del siglo XX, como era Nueva York, en una industria textil, típica industria de la revolución industrial, como ya vimos, y de ahí viene el color morado, justamente, que es el emblema hoy. Eh, Aparece también en las ciudades, en el escenario urbano, la lucha de las sufragistas. Las sufragistas era el nombre que adquirió el movimiento de las mujeres que luchaban por el derecho al voto femenino. Y su participación política, obviamente. Si podemos votar, podemos también participar políticamente. Hasta buena parte, bien entrado el siglo XX, en muchos países, el voto femenino estuvo prohibido. No se podía votar, las mujeres no podían votar. Y en algunos podían tener participación política, pero no votar, lo que es más curioso todavía, ¿no? Bueno, ¿y cómo se lograba eso? Las sufragistas, hay varias películas muy recomendables sobre el movimiento sufragista, que obviamente compartían también con los hombres, ¿eh? Los hombres salían a luchar por la reivindicación de los derechos al voto y la participación política de las mujeres. Bueno, hay varios, iban a la cárcel también junto con ellas, ¿no? Por la represión que había de las fuerzas del orden. En las ciudades ocupaban el espacio público, ¿no? En sus manifestaciones, ¿no? Entonces, todo esto para ver cómo se asociaba la lucha feminista con el espacio público en las ciudades. ¿Mm? La ciudad tradicional perpetuó la división social del trabajo, relegando a las mujeres a la esfera doméstica, como decíamos al principio. Esto es importante también, porque previamente había una división sexual del trabajo. Así como ustedes vieron en algunas materias la división social del trabajo y de una especialización que se daba de acuerdo a ciertas capacidades y conocimientos, bueno, también hay una división sexual del trabajo. Quienes tenían que desarrollar tareas más vinculadas en el ámbito fabril con la fuerza física, bueno, esas tareas las realizaban los hombres, los varones, mientras que las tareas de cuidado que requerían menos esfuerzo físico, las realizaban las mujeres en sus hogares, el cuidado de los niños, de los ancianos y demás. Se llama división sexual del trabajo, que tiene un sentido histórico también, ¿no? No podemos dejar de lado eso. Bien, entonces, vamos a algunos ejemplos de diseño androcéntrico de las ciudades. Yo les decía recién, las ciudades han sido planificadas en función de esta necesidad de los hombres en el lugar de trabajo, la fábrica, la oficina, y las mujeres en el hogar. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, en la movilidad y el transporte. Esto que hablamos, el diseño pendular versus el diseño poligonal. El transporte público está diseñado primariamente para la hora pico, y para conectar áreas residenciales con el centro de empleo. ¿Bien? Esto todavía hoy ocurre, y es como una rémora que queda de ese pasado de las ciudades pensadas de esta manera, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Ustedes van a ver que en el transporte, esperen que tenemos a alguien que está queriendo entrar. ¿Dónde está? Esperen acá. Ah, Antonella. Bien. Ahí le damos la bienvenida a Antonella y continuamos. Entonces,
ustedes mismos, como usuarios de los medios de transporte, habrán experimentado esta cuestión de que las horas pico, ¿qué son las horas pico? Las horas para ir al trabajo o volver del trabajo, 7, 8, 9 de la mañana, 6, 7 de la tarde, los horarios pico, no hay problema, llegaste a tiempo. Entonces, eso se llama un momento pendular en el transporte, se llama diseño pendular del transporte. Entonces, pero ignora este diseño pendular de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ignora recorridos más complejos, o como se llaman poligonales. Poligonales porque une distintos puntos, no es una línea recta, trabajo, casa, casa, trabajo, sino del trabajo, de la casa al trabajo, pero antes de volver del trabajo a la casa, hay otros puntos, otros recorridos. Eso se llama recorrido poligonal. Por ejemplo, de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo a tiempo parcial, del trabajo de tiempo parcial al supermercado, del supermercado a la universidad o a la casa, ¿no?, familiar, que estos son los típicos recorridos de las tareas de cuidado. Entonces, suponga, una mujer que salía a trabajar, tenía que salir de su casa, iba al trabajo, o previamente dejar al niño en la escuela, después irse a su trabajo, quizás a otro trabajo de tiempo parcial, pero antes de volver a su casa, ir al supermercado, a hacer las compras. Y quizás antes de volver a la casa familiar, ir a la universidad o al colegio secundario, si estaba estudiando. Bien, esto es el típico recorrido poligonal que no tiene en cuenta las demandas de estos sectores, ¿no?, de estos grupos de género. Las típicas tareas de cuidado. Eso se llaman tareas de cuidado. Bien. Entonces, esperen que ya se me clavo la presentación. Ahí está. Otro tema que sirve como ejemplo de diseño androcéntrico de la ciudad es la seguridad nocturna. La iluminación deficiente y la baja frecuencia de transporte en la periferia o de noche incrementan la sensación de inseguridad y limitan la autonomía, afectando desproporcionadamente a mujeres y diversidades. No es lo mismo estar esperando, aunque a todo el mundo le puede pasar, ¿no?, o no es un posible objetivo de robo o de algo mucho más grave, un hombre, un varón, esperando el colectivo, por decir algo, ¿no?, en Solano, a las 10 de la noche, en la parada del colectivo, que una mujer con sus hijos. Evidentemente, eso, y no es que nadie quiera discriminar a nadie y pensar que alguien es más poderoso que otro, ¿no?, pero es evidente, objetivamente es una situación de inseguridad, obviamente para todo, a cualquiera le pueden robar, pasar un mal momento, pero hay un grado de exposición mayor para ciertas personas, ¿no? En la seguridad nocturna eso es evidente, ¿no? Y por eso en muchas paradas de colectivos o en plazas o en las estaciones de ferrocarril aparecen unos tótems de seguridad, ¿no? Frente a ciertas circunstancias de este tipo, de manifestaciones de situaciones de inseguridad, uno puede apretar un botón, ¿no?, y rápidamente eso, no hay que llamar al 911, ¿no?, y acude a alguien en auxilio. Bien, accesibilidad de equipaje, por ejemplo, la falta de rampas, escaleras empinadas, en estaciones de ferrocarril, o acceso a edificios, ¿no?, oficinas públicas, la estrechez de los buses. Ahora los colectivos, ¿no?, los buses tienden a diseñarse, son mucho más anchos, ¿no? Pero imagínense ustedes en tiempos donde uno tenía que subir a un colectivo con un carrito cargado con un carrito para un niño, o un anciano, una anciana subir a un colectivo, ¿no?, con quizás un trípode, ¿no?, o silla de ruedas. Bueno, todos esos elementos dificultan la movilidad de personas, como decimos acá, con los cochecitos de bebé, los bolsos de compra, las sillas de ruedas. Entonces es una dificultad. Esto se tiende a mejorar
del punto de vista de los requerimientos que se les hacen a las empresas de transporte. Los transporte colectivo, por ejemplo, tiene que tener una cantidad de elementos en el diseño que facilitan el acceso y el discurrir por encima del colectivo hasta el momento en que uno baja, desciende. Bien. En los espacios públicos y la infraestructura de las ciudades, ¿cómo vemos ejemplos de diseño androcéntrico? Puntos ciegos, esto es muy interesante. Por ejemplo, el diseño de parques y plazas con vegetación densa y alta, o muros ciegos sin vigilancia natural desde las viviendas, crea puntos ciegos que generan miedo e inseguridad, ¿no? Eh, es obvio, ¿no? Una plaza mal cuidada, con vegetación muy densa, arbustos, árboles, muy frondosos, pastos altos, generan puntos ciegos, que pueden dar lugar a robos, abusos, violaciones, y que tampoco permiten la vigilancia. Aún con un buen sistema de cámaras, si esto ocurre con estas infraestructuras, estamos en un problema. Concentración de servicios también, en cuanto a espacios públicos e infraestructura. La zonificación, el decir en qué lugar va cada cosa en la ciudad, separa grandes distancias entre la vivienda y los servicios esenciales. Uno tiene que recorrer grandes distancias entre el lugar que vive y el lugar donde trabaja. Entre el lugar que vive, el lugar que trabaja y el lugar donde estudia. Entre el lugar que vive, trabaja y estudia y, por ejemplo, un centro de salud, áreas comerciales y demás. Esto obliga a largos desplazamientos o el uso de vehículos, dificultando la vida cotidiana de quien realiza las tareas de cuidado. Bien. Otra de las características que tienen que ver con los espacios públicos y la infraestructura, los baños públicos. ¿No? Los baños públicos. Esto es algo muy propio de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires. Ustedes, no sé si habrán notado la escasez, la mala ubicación o el mantenimiento de los baños públicos o directamente la carencia de baños públicos, porque son esenciales para cualquier persona que pasa el tiempo en la calle. Más que pasa el tiempo en la calle con niños, con personas mayores. Esto demuestra una falta de consideración por las necesidades biológicas y de cuidado en el espacio público. Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, una de las características desde el punto de vista del espacio público, de la calidad del espacio público y de la infraestructura es esto, la carencia de baños públicos. Uno termina yendo a hacer sus necesidades a un bar, restaurante, si me deja pasar, pues no aguanto más. Digamos, es notable esto, ¿eh? Es muy propio de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Gran Buenos Aires. Problema gravísimo, que no hay baños públicos. Ni que hablar ya en las estaciones de ferrocarril. En las estaciones de ferrocarril de cualquier línea, en buena parte de ellos los baños públicos están clausurados. Lo mismo pasa con el subterráneo en Buenos Aires. No hay baños públicos y si los hay son de mala calidad y con muy bajo mantenimiento. Tiene que ver con estos temas también. Un baño público tiene que tener todo lo necesario, por ejemplo, si una madre va con su niño, con su niña, para poder cambiarle los pañales en buenas condiciones de higiene, ¿no? Tienen que estar preparados para recibir personas discapacitadas, con rampas, con eh, los lugares especiales que tienen los discapacitados para este tipo de necesidades. ¿No? Bien. Y también algo importante que tiene que ver más con lo simbólico, que es el nomenclador urbano. ¿Qué es el nomenclador urbano? Es ponerle el nombre a las calles, a los espacios públicos, parques, plazas, monumentos. Bueno, acá también hay una cuestión de discriminación de género muchas veces, porque en la inmensa mayoría de las calles, avenidas, plazas, estatuas, conmemoran a figuras masculinas, lo que refuerza la narrativa de que la historia y el espacio público han sido moldeados casi exclusivamente por hombres, invisibilizando la contribución de las mujeres. Bueno, esto es algo que muchas ciudades en Argentina empieza a corregirse, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, me dirán ustedes si conocen, hay un barrio que todas sus calles tienen nombres de mujeres. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? ¿Anduvieron por ahí alguna vez?
Que todas sus calles tienen nombre de mujeres, científicas, educadoras, patriotas, de la época de la independencia. ¿Anduvieron por ahí alguna vez? ¿No? Bueno, tarea para el hogar. Descubran qué es eso. Googleen ahora si Puerto quieren. Madero, profe. Exactamente, Esteban, gracias. ¿No? Es así. Es un barrio que tiende a corregir eso también. Eh, Otro aspecto interesante de esta discriminación en el diseño de las ciudades es la representación de la señalética y la iconografía. Bueno, esto ya es algo un poco más fino, ¿no? La iconografía utilizada en la señalética urbana, peatones, ciclistas, figuras en los semáforos, baños públicos, suele representar figuras masculinas universales, invisibilizando la diversidad de cuerpos, roles, géneros en el espacio público. Esto refuerza una narrativa visual donde el ciudadano es por defecto masculino. Esto es más difícil de cumplir, porque imagínense, habría que tener un icono que identifique en el baño, en la puerta del baño, hombre, varón, mujer, y toda la diversidad de géneros que hay, ¿no? Y autopercepción de género. Bueno, es un poco más fino esto, ¿no? A ver, ¿alguien quiere entrar o comentar algo? Sí, vamos a admitir acá a Máximo, Nicolás Marchés. Bueno, entonces, yo creo que es de lo menos grave eso. Ustedes dirán, no sé, materia opinable, pero de un sentido práctico es más difícil de conseguir eso, ¿no? Y tampoco creo que sea tan grave. Eh, bueno, puede ser más grave es la ausencia de referencias femeninas en la memoria histórica urbana, ausencia de lugares de memoria que reconozcan hitos o eventos significativos para las mujeres en la historia de la ciudad. Eso también se va corrigiendo. Por ejemplo, hoy se reconocen con placas, monumentos, con eventos conmemorativos, sitios de protestas femeninas, de antiguas organizaciones de mujeres o de luchas por derechos específicos, ¿no? Hay toda una reivindicación desde el espacio público y un reconocimiento a esos lugares físicos donde se desarrolló esa lucha, donde se desarrollaron esas luchas feministas o de ciertos colectivos. Si no se hace, bueno, esto contribuye a lo que se llama una amnesia colectiva, ¿no? Olvidar, desplazar en el reconocimiento el rol femenino en la construcción social y política del espacio urbano. Bien. Entonces, les dejo aquí, les voy a compartir se los voy a dejar en el campus. Les puede venir muy bien, si ustedes quieren incorporar algo de esto, para el trabajo de investigación por equipos, pueden sumar algún elemento de esto, de todo lo que estamos viendo hoy en esta clase de urbanismo con perspectiva de género. Este es un documento muy, muy interesante, de los pocos que hay sobre la construcción de infraestructuras, de vialidad, de transporte con una perspectiva de género. Lo hizo el Ministerio de Infraestructura de Argentina en su momento, con no me quiero olvidar más, espera, las Naciones Unidas, un programa de las Naciones Unidas para perspectiva de género. Es muy interesante, con muchas herramientas, y ofrece, sobre todo, algo que ofrece y que está muy bien, esperen que no pasa. Ahí está. Esperen que... Estamos, perdón, ahí. Bien, ahí está. ¿Me están escuchando bien? Porque hubo como un corte recién. Sí, profe, se escucha bien. Ah, perfecto, bien. No, no corría la diapositiva y hubo como un corte, no sabía si se había cortado la grabación. Bien. Sobre todo estadísticas, vean, porque yo, como siempre les digo, cuando se hablan de estos temas, muchas veces faltan datos, evidencia estadística, estudios estadísticos que avalen aquello que se quiere afirmar o se está afirmando. Este estudio que yo les estoy compartiendo tiene estadísticas muy, muy interesantes sobre, por ejemplo, lugares o situaciones en los que se siente inseguro o muy inseguro o insegura,
hombres y mujeres, ¿no? En el área metropolitana de Buenos Aires. Vean ustedes, caminando solo o cerca de donde vive. El color morado, este color, son mujeres, los hombres, este color ocre. Las mujeres 45,5%, los hombres 58,1%. En el parque o en la plaza, vean ustedes cómo se acerca más, ¿no? Cómo las plazas y los parques pueden ser lugares muy inseguros. Y la percepción que tienen las mujeres respecto a caminando por o cerca del lugar donde vive aumenta sustancialmente, el 50,4%, los hombres el 58,2%. Y en el transporte público también, ¿no? En el caso de las mujeres, el 47,4% y el 59,4% en los hombres, ¿no? Vean ustedes, acá, por ejemplo, las situaciones de inseguridad, acoso y robo, peleas, vistas en el círculo externo y experimentadas en el círculo interno, se ven acá, todo esto lo que está afuera en el círculo externo es situaciones de inseguridad, tanto acoso, robos, peleas, vistas, que lo vieron, percibieron, con sus ojos, y experimentadas, no es que lo vi, sino me pasó a mí, hombre o mujer, según el género. En el transporte público, en porcentaje, esto donde, en el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y los municipios del Gran Buenos Aires. Bueno, ¿ven? Entre los varones vistos, 47%, y las mujeres el 53%. En las mujeres experimentadas el 27%, el 73% en el caso de los hombres. En acoso. Robo peleas, 52 y 48, 48 y 52. Estadísticas, ¿no? Para refrendar esto. Desde el punto de vista del traslado al lugar de trabajo, un día laboral para varones y mujeres. En la jornada laboral, en el caso de los hombres, el porcentaje de trabajo no remunerado, o sea, en términos de horas de trabajo, es esta porción del total de trabajo que realiza un hombre, 7,7 horas, 7,47 horas, 8 horas, casi 8 horas. En el caso de las mujeres, la jornada laboral se extiende un poco más, pero el trabajo no remunerado se extiende muchísimo más respecto al trabajo no remunerado de los hombres. Las mujeres tienen jornadas de trabajo más largas que los hombres debido a más actividades de cuidado no remunerado. Ir a buscar a sus hijos, ir a hacer las compras al supermercado, llevar a los niños a los centros de salud, a espacios de ocio y entretenimiento. Bueno, salimos del colegio, los llevamos a la plaza, que se vea un poco a los pibes, ¿no? Bueno, entonces todo eso es trabajo no remunerado y extiende la jornada laboral en esta cantidad de tiempo. Van viendo, ¿no? Las estadísticas, se comprende. Uso del transporte público según género en 3 ciudades de América Latina. Santiago de Chile, las mujeres usan mucho más el transporte público que los hombres. En el caso de Buenos Aires, tiende a igualarse, 52-48. En Montevideo, usan poco el transporte público. Esto es por el tema de las distancias, y quizás se utiliza, es más factible utilizar para el traslado, un transporte propio, auto, moto, bicicleta, ¿no? Pero de todos modos, el transporte público es utilizado también mayoritariamente por personas de género femenino. Bueno, acá tienen discriminados los tipos de viajes mujeres y varones, lo que yo ya hablaba recién, el tránsito pendular, el movimiento pendular o poligonal. Un hombre tiende a ir del trabajo, del hogar al trabajo, a tareas de cuidado también, porque hay una tendencia también a que los hombres realicen tareas de cuidado, pero es significativamente menor de lo que ocurre con las mujeres. Las mujeres con personas a cargo, o dependientes, niños, ancianos, del hogar, a las tareas de cuidado, de las tareas de cuidado al trabajo, o del hogar al trabajo y del trabajo a las tareas de cuidado, y vuelven a hacer tareas de cuidado quizás cuando vuelven a su hogar. Entonces eso aumenta en la cantidad de tiempo y las demandas de transporte y las características del transporte. ¿Se va entendiendo? Vieron que es interesante todo esto porque nos va poniendo en datos, en estadísticas,
en información concreta esto que muchas veces es discursivo, ¿no? Bien, reparto modal del transporte de mujeres en 10 ciudades argentinas. En 10 ciudades argentinas, el colectivo, taxi, y, y las tareas realizadas por motivos de cuidados por mujeres, esa es la última, ¿no? 6 de cada 10 viajes en bus y a pie son protagonizados por mujeres, dentro de las 10 ciudades argentinas que se tomó para este estudio. Entre 5 y 7 de cada 10 viajes en taxi o remis son protagonizados por mujeres, mayoritariamente. Bien. Por eso surgió un negocio muy interesante, que es el taxi o remis especializado en viajes femeninos. En algunas ciudades, esos taxis o remises, o el Uber tiene también en algunas ciudades, no sé si lo implementó aquí ya, pero Uber tiene autos especializados en el transporte de mujeres, que son de este color, morado, rosa. 7 de cada 10 viajes por motivos vinculados al cuidado son realizados por mujeres, dentro de las 10 ciudades argentinas más importantes. ¿Ven? Entonces, vamos concretando en estadísticas aquellos que a veces, como decía recién, quedan en el plano de las palabras o de las intenciones. Bueno, más estadísticas, ¿no? Lo mismo que veíamos recién, porcentaje de viajes y mujeres iniciados a cada hora del día, total de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿En qué momento del día inician su viaje hombres y mujeres? ¿No? Ocre, hombres, en morado, mujeres, ¿no? Esto, analícenlo con cuidado, van a ver que tiene que ver también con las tareas de cuidado. Y como es muy importante el tráfico de mujeres en el medio de transporte en ciertos momentos porque se realizan tareas de cuidado, ¿no? Entonces no se relacionan con las estadísticas de los hombres. Se lo dejo para que lo vean más en detalle. Bueno, entonces vamos a vincular ahora, vamos a pensar cómo se conectan las ciudades creativas con el urbanismo con perspectiva de género. Porque recordarán ustedes que nosotros habíamos destacado como una característica fundamental de las ciudades creativas la construcción o la potenciación de un ámbito cultural en las ciudades, una calidad de espacio público, una vida en el espacio público que tienda a beneficiar esta característica que, desde el punto de vista social y económico, tienen las ciudades creativas, que es atraer o retener talentos. ¿Sí? A partir de lo que decimos aquí, un ecosistema de alta tolerancia o de alto respeto, ¿no? Donde la diversidad es el principal activo de innovación. Entonces, ahí conectamos ciudades creativas con perspectiva de género, con urbanismo y perspectiva de género. Tenemos que pensar ciudades que además, desde el punto de vista político y social, incorporen plenamente a la ciudadanía, a las mujeres y a los restantes colectivos. También esto tiene una importancia desde el punto de vista económico, porque nos va a permitir potenciar, profundizar o iniciar un desarrollo para las ciudades de una perspectiva de ciudad creativa. Entonces, esto es muy importante. Decimos que la vitalidad urbana, la fuerza que tiene el desarrollo de las ciudades, se marchita, se decrece en entornos que limitan la autonomía, el movimiento y la seguridad de las mujeres, o de cualquier otro colectivo. La perspectiva de género no es una variable social aislada, sino la base necesaria para la producción cultural en las ciudades creativas. Un ambiente urbano inclusivo funciona como el capital invisible que atrae y retiene el talento diverso. Entonces, esto tiene una dimensión también económica muy importante para las ciudades. Las ciudades realmente que se desarrollan en la actualidad, que se reconocen como exitosas, son ciudades que han trabajado históricamente en un sentido de incorporar, de incluir, de integrar todos los sectores sociales y obviamente a quienes atañen ahora a esta clase que estamos desarrollando, que son las mujeres y los colectivos dentro de esta perspectiva de género.
¿Vamos bien? ¿Hasta ahí se entiende cómo llegamos a este punto? Porque no estamos vinculando una cosa así porque sí, artificialmente. Es muy importante para la perspectiva, para el paradigma del desarrollo de las ciudades, del enfoque de ciudades creativas. Bueno, entonces, ¿cómo se conectan las ciudades creativas con el urbanismo en perspectiva de género? Lo anticipamos recién, teníamos algunas ideas y tendríamos que respondernos al final de estas clases, donde estamos tratando este tema, si es posible sostener una ciudad creativa, entendida, como decíamos hace un instante, como un motor de innovación y atracción de talento, si ésta mantiene barreras estructurales, físicas o simbólicas, que limitan la autonomía, la seguridad y el uso del tiempo de las mujeres, o de cualquier otro colectivo, en el espacio público. ¿Entiende? Esta es la gran pregunta. Si esto fuera una investigación, esta es la pregunta de investigación, que tendríamos que desarrollar en el tiempo. ¿Es posible hacer esto, una ciudad creativa, si se mantienen esas barreras estructurales? Bueno, vamos a ver, vamos a profundizar en cuáles son esas barreras y vamos después a darle algún tipo de respuesta también a cómo se pueden resolver esas barreras estructurales, físicas o simbólicas, desde la economía urbana, desde el urbanismo. ¿Cuál es el objetivo general? Analizar entonces la transición desde lo androcéntrico de una ciudad construida teniendo como centro al varón, a lo creativo, la seguridad y el cuidado como catalizadores de la atmósfera urbana, el ambiente cultural que le demandamos nosotros a las ciudades creativas. Y objetivos particulares, bueno, estudiar cómo el ambiente cultural urbano está basado en una infraestructura y en valores culturales de respeto que visibilizan y potencian los derechos y deberes de las mujeres y de las minorías. Y cómo puede ser este un factor de localización para actividades del sector cuaternario de la economía. ¿Ven cómo vamos vinculando economía y sociedad? Economía y género. Antonella, vos me habías dicho, ahora que estás ahora en el curso, yo al principio, muy al principio te había citado a vos porque recuerdo, si mal no recuerdo fuiste vos, que en la primera clase habías dicho que habían cursado, o habías cursado economía feminista, ¿puede ser? ¿Eras vos? No, yo no. Ah, entonces, bueno, era otra persona. Pensé que había sido vos. Me parece, no, entonces es alguien que dejó el curso, me parece, porque, ayúdenme ustedes si está aquí presente esa persona. Pero bueno, no importa. Yo te adjudiqué la cita, pero no. Bueno, ven, acá esto tiene que ver también, si alguien ha cursado esa materia, se vincula también con esa temática, pero bien, bien concreta, bien específica de la economía de las ciudades. También, entonces, un objetivo que perseguimos con esta clase, con estas clases, es comprender la necesidad social de que las ciudades se rediseñen para incluir plenamente a las mujeres a la vida social, política, económica y cultural, y por las demandas que tienen también en esa división sexual del trabajo. Entonces hay una necesidad social de rediseñar la ciudad. Y por último, aprender de distintas experiencias de ciudades que implementaron políticas urbanas con perspectiva de género, porque hay mucho material muy interesante para poder desarrollar estas ideas y, como insisto con esto, pasar del plano del relato y la discursividad y el testimonio, ¿no?, a la solución práctica de los problemas. Bueno, a las ciudades con perspectiva de género, esto les representa ventajas económicas. O sea, además de todo lo anterior, les sirve a la economía de las ciudades. La perspectiva de género no solo como una cuestión de equidad, sino como un imperativo de eficiencia económica y capacidad innovadora. La homogeneidad en la toma de decisiones limita la capacidad creativa del entorno urbano. Lo sabemos esto ya hemos leído algo de Richard Florida, ¿no?, que nos decía que la heterogeneidad es una buena simiente, ¿no?, el terreno fértil donde crece la creatividad en las ciudades. Desde el punto de vista de la innovación y la rentabilidad, miren qué dato. Estudios corporativos de empresas demuestran que las organizaciones, y podemos decir por extensión los ecosistemas urbanos que están basados en organizaciones económicas, con equipos directivos diversos en géneros, reportan ingresos por innovación 19 puntos, o 20%, redondeemos, más altos que aquellos con menor diversidad. Entonces, conviene económicamente esto también.
y también el impacto en el PBI, el Producto Bruto Interno. Mejorar la diversidad de género en sectores claves, como todo lo que tenga que ver con tecnología y la economía creativa, podría elevar el PBI per cápita entre un 3,2% y un 5,5% hacia 2050, gracias a la mayor productividad derivada de perspectivas heterogéneas. En las ciudades esto es fundamental. Bien, entonces, una ganancia de productividad solo por incluir una perspectiva de género. O sea, miren cómo impacta esto en la calidad de vida de las personas, porque una mayor productividad per cápita supone que también un mayor nivel de empleo, un mayor salario, mayores ingresos, de mejor calidad, solamente haciendo esto. Bien. Ventajas económicas para las ciudades en cuanto como decimos acá, la pobreza del tiempo y el acceso al ecosistema creativo. Con mayor precisión, un error común en el modelo tradicional de ciudad creativa es asumir que el talento puede circular libremente. Lo veíamos esto al comienzo, cuando presentábamos el tema de ciudades creativas con Richard Florida. Bueno, un poco ingenuamente Richard Florida cree que un creativo, un talento creativo, un recurso humano creativo va de una ciudad a otra sin dificultades. Eso se complica si son mujeres y si son parte de un colectivo dentro de la perspectiva de género. Los datos demuestran que esa libertad de movimiento se complican cuando se ignoran las tareas de cuidado, todas estas que vimos anteriormente. Por ejemplo, en cuanto a seguridad y movilidad, en Delhi, que es una ciudad de la India, se hizo un estudio comparativo que reveló que cuando las familias se desplazaban a asentamientos más alejados, tenían que ir a trabajar a lugares más lejanos, el empleo femenino caía un 27%, mientras que el masculino solo disminuía un 5%. Esto demuestra que la falta de un transporte diseñado con perspectiva de género y la diagramación de la circulación del transporte urbano diseñado con perspectiva de género, la carencia de esa perspectiva, actúa como una barrera directa a la participación en el mercado laboral creativo. Y desde el punto de vista de la eficacia de los proyectos también. Cuando las ciudades involucran a mujeres en la gestión municipal, esto es muy importante, en el gobierno de las ciudades, los proyectos de infraestructura son 6 a 7 veces más efectivos en términos de alcance y uso de servicios públicos. Este estudio se revela eso. ¿Okay? Si se incorpora mujeres a los equipos gubernamentales a nivel local, los proyectos de infraestructura son 6 a 7 veces más efectivos. Hay que construir una plaza, un puente, un camino, mejorar el alumbrado en la vía pública. Cuando hay equipos que incorporan la perspectiva de las mujeres en esos proyectos, son 6 a 7 veces más efectivos. ¿Qué revela esto? Quizás que hay un mayor conocimiento o una mayor cercanía a ciertas problemáticas urbanas de aquellas personas, de aquellos grupos colectivos, o en este caso las mujeres, que lo usan cotidianamente. Si una mujer lleva a sus niños, dentro de esa división sexual que hay en la familia, a sus niños a la plaza todos los días, vas a reconocer más fácilmente qué tipo de infraestructuras son necesarias para mejorar esa plaza. Es casi de sentido común lo que estamos diciendo, pero justamente muchas veces lo que falta en la resolución de problemas es sentido común. Bien, ¿vamos bien? ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Se comprende? Ventajas económicas para las ciudades desde el punto de vista de las brechas que genera el sector creativo. Vamos a hacer un diagnóstico. La ciudad creativa actual aún opera muy por debajo de su potencial, a pesar de todos los aportes que puede hacer la ciudad creativa al desarrollo de las ciudades. Se llama esto subrepresentación. A pesar de que las mujeres suelen ser mayoría en matrículas universitarias y en carreras de arte y de diseño, en la industria creativa global, todo lo que está involucrado en la industria creativa, diseño, consultoría, los hombres ocupan 2/3 de los puestos senior y profesionales. Hay una inequidad de género. Esto se llama inequidad de género. Y en la brecha de liderazgo, en el sector cultural global, las mujeres representan solo
una pequeña fracción de los puestos de toma de decisiones. Por ejemplo, solo el 9% de los directores de las 100 mayores empresas culturales en Francia son mujeres. En otros ámbitos, no en las empresas culturales, quizás en las empresas de tecnología o las empresas de las industrias más convencionales, eso tiende a ser mayor el porcentaje. Incluso en algunas es mayor el porcentaje de mujeres que de hombres. Pero justamente en este sector, el sector creativo o alternario, que a nosotros nos interesa, que estamos desarrollando en las clases, vemos estas inequidades de género, ¿verdad? Bien. Y acá, para ir cerrando, vamos a incorporar la cuestión de la ciudad inteligente como ciudad del cuidado. Ahí me faltó una O al final. Acá, ciudad del cuidado, falta la O, se me borró. Bueno, vamos a corregir para luego. Una ciudad que no diseña su movilidad y sus espacios para quien realiza tareas de cuidado está limitando artificialmente su oferta de talento. Las personas que quieren trasladarse a nuestras ciudades para desarrollar actividades creativas, los talentos creativos, bueno, si se encuentran, si saben que, porque alguien les contó o porque lo investigaron, que la movilidad y sus espacios no están pensados para las tareas de cuidado, no van a elegir a esa ciudad, o van a tomar, no van a tomar esa ciudad como el principal destino para su radicación en las actividades de talento. Datos y diseño. La inclusión de la perspectiva de género en la planificación de las ciudades inteligentes reduce la delincuencia y mejora la percepción de seguridad. Esto es evidente, ¿no? Cuando se instalan cámaras, cuando hay sistemas coordinados de seguridad, cuando se hacen mapas del delito, todo eso genera una mejora en la percepción de seguridad y va a mejorar también la imagen que se tenga de esta ciudad creativa, de estas ciudades, y que va a favorecer también la erradicación de actividades creativas, del sector creativo en ellas. El uso de datos desagregados permite crear infraestructuras de cuidado, iluminación, transporte, servicios, que no solo cumplen una función social, sino que liberan tiempo para la participación en la economía creativa. Entonces, si nosotros desagregamos los datos en función de quiénes son los usuarios de determinados servicios, de transporte, de educativos y demás, ahí vamos a poder entonces comprender mejor qué recursos utilizar para que se libere tiempo para la participación en la economía creativa. Alguien que tiene que estar constantemente cuidando a sus niños, cuidando a las personas mayores, yendo a hacer las compras al supermercado, acudiendo a un centro de salud a quienes cuida, para llevar a quienes cuida. Bueno, todo eso resta tiempo para la economía creativa. Uno se puede sentar a crear en cualquiera de estas actividades de la economía creativa. Bueno, entonces, para ir concluyendo hoy, urbanismo con perspectiva de género. El urbanismo con perspectiva de género busca rediseñar la urbe. O sea, un estudio teórico sobre esto no sirve para nada. Tiene que ser un estudio teórico que busque rediseñar la urbe a partir de proyectos, programas, acciones concretas. El objetivo es crear ciudades del cuidado. Esto es un tema también que se está imponiendo ahora, el que se está empezando a hablar, que habrá ciudades del cuidado, así como hay ciudades inteligentes, ciudades creativas, ciudades globales, ciudades resilientes, ciudades del cuidado, seguras, accesibles, y que prioricen la vida cotidiana, el transporte capilar, que era esto de extender las redes de transporte para facilitar el transporte poligonal de una actividad a la otra, no solamente del trabajo a la casa, o de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y la cercanía de servicios para todas las personas. Esto está muy bueno porque en muchos municipios se está intentando, se ha logrado ya en muchos de ellos, descentralizar servicios, que uno no tenga que acudir al centro, a la ciudad, a la localidad, cabecera de los municipios, a desarrollar ciertas actividades de servicio. Entonces, eso también facilita la conformación de ciudades de cuidado. Y vamos a empezar a analizar luego con más detalle cómo se puede mejorar, acá les hago un anticipo, eso que llamamos transporte capilar, ¿no? Como ya con proyectos concretos, ver cómo se puede mejorar esto que les decía yo más conceptualmente, más teóricamente, que es pasar de un transporte pendular, voy y vengo, de la casa al trabajo, de trabajo a la casa, como decíamos recién, a un transporte
poligonal que exige redes más capilares, del organismo humano, los capilares, ¿no? Que se van extendiendo así, irradian la sangre por todo el organismo. Cómo se puede generar un sistema de transporte que agilice el tránsito por la ciudad y evite el uso exclusivo en sentido pendular. Vamos a dejar para la próxima. Les voy a compartir unos videos también que se los voy a subir al campo, porque bueno, acá son demasiado extensos para verlos aquí en una clase. Esperen que, bueno, hay 2 o 3 ahí, urbanismo y ciudad cuidadora, se los recomiendo, están muy buenos. Acá vamos a ver otro más, el diseño de la ciudad y el urbanismo con perspectiva de género, mayor seguridad y menor cantidad de puntos ciegos. Esto es una experiencia concreta en una ciudad, Castilla-La Mancha, en España. Alguien cuenta ahí unas perspectivas, se los dejo. También no es muy largo este video, unos 2 minutitos, pero bueno. Y dejamos ya para la próxima clase, no les quiero robar más tiempo, casos y políticas reales. Primero vamos a ver lo que se llama buenas prácticas, ¿no? En Viena, la capital de Austria. Mira, justo jugamos con Austria en el Mundial ahora, ténganlo presente. Ahí sí. Están viendo el partido Argentina-Austria por el Mundial, en reunión familiar de amigos, pueden tirar ahí. ¿Saben lo que se hace en Viena, que es la capital en cuanto a parques y veredas con enfoque de género? Justo cuando va a patear el penal Messi, salen con eso, ¿no? Entonces, van a quedar muy bien. Barcelona, tiene un plan de urbanismo feminista, planificado de la ciudad, hay un plan específico de urbanismo feminista de 2019, lo vamos a analizar un poquito por encima. Bogotá, las manzanas del cuidado, que es muy interesante, es algo que se podría utilizar aquí en los municipios de Gran Buenos Aires, donde la mayor parte de la gente se traslada, y las mujeres fundamentalmente, cotidianamente en la ciudad de Buenos Aires a desarrollar ciertas tareas, y el problema de con quién dejamos los niños, a quién cuida a los ancianos y demás. En Bogotá hay una experiencia muy, muy interesante al respecto, y llaman manzanas del cuidado. Y en Rosario, las autoridades de género en transporte. Rosario es una de las primeras ciudades que incorporó en la conducción de servicios de transporte público a mujeres. Y bueno, esto es una tradición de auditorías de género en transporte muy interesante para el cuidado y la seguridad de las mujeres en el transporte público. Vamos a tomar esto como casos prácticos y después vamos a aplicar esto, vamos a ver qué se puede hacer en municipios como Varela, Quilmes, Lanús, Mar de Zamora, Esteban Echeverría, Avellaneda, no nombre, ¿no? Avellaneda. Bueno, todo eso en el sur de Gran Buenos Aires, la zona de influencia de nuestra universidad, donde nosotros vivimos o hemos vivido, ver qué se puede aprender de esto para mejorar realmente las ciudades desde una perspectiva de género. Hasta acá llegamos, justo 12:31, más o menos, depende del reloj de cada quien, ¿no? Hasta acá llegamos. ¿Algún comentario, alguna consulta? Como siempre, esta clase va a estar grabada, la voy a subir al campus y vamos a continuar durante parte de la próxima clase también. Ya los motivos que les comenté, va a ser por Meet el próximo jueves, no, perdón, el próximo lunes. ¿No? ¿Hoy qué día es? Hoy es lunes, claro, el jueves, el próximo jueves, el 11, perdón, tengo acá el calendario, me confundí. El 11, la primera parte vamos a ver la conclusión de este tema y después vamos a iniciar con la de la economía urbana y los mundiales de fútbol, ¿no? Las ciudades cabeceras de los mundiales, las ciudades sede de los mundiales de fútbol, cómo impacta eso en la economía de las ciudades. Seguramente vamos a hacer 2 links, uno para que les quede esto ya en un link, en una grabación como análisis de casos de ciudades con perspectiva de género, y después otro link para economía de las ciudades en los mundiales. Pero eso después lo resolvemos técnicamente, ya después les aviso. Así que queda todo bien ordenado. Bueno, ese es el plan de lo que nos queda de acá, de esta semana, la primera de esta semana, y voy concluyendo entonces la grabación y la clase. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, me quedo acá unos minutos más. Bueno, chao, hasta la próxima. Chao, profe, hasta el jueves. Adiós. Chao, profe, hasta el Adiós, jueves. hasta el jueves.